muchas personas con mucha sinceridad buscamos a Dios. A veces con un profundo anhelo, un deseo tan profundo de poder conocerle, de vivir en la dimensión de lo que Él vino a enseñarnos. Pero también veo mucha gente defraudada por todo lo que el hombre ha creado alrededor de Dios. Las estructuras humanas, las religiones, las denominaciones y las instituciones han defraudado y están defraudando a aquellos que con tanta sinceridad y con tanto deseo profundo de conocerle se acercan a Dios. Es que en realidad esto es lo que pasa cuando los hombres intervenimos en la obra de Dios. A veces con buenas intenciones, pero sin darnos cuenta, dejamos a Dios afuera de aquello que comenzamos a crear alrededor de Dios. Cuando lo institucionalizamos a Dios, cuando lo queremos contener en parámetros religiosos, en mandamientos que terminan siendo mandamientos humanos y que muchas veces lastiman al hombre, lo dejan afuera y terminan apartándose de los valores que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con su esencia, que es el amor, que es la verdad, que es la humildad, que es lo que Jesús vino a mostrarnos que Dios es. En realidad fueron esas mismas instituciones que el hombre habría creado, esa religión que el hombre había creado, esas estructuras humanas religiosas que querían contener a un Dios incontenible, que querían definir a un Dios indefinible, a un Dios todopoderoso, que no puede ser encasillado, encerrado en ningún edificio, en ninguna institución, en mandamientos humanos. Esa misma institución, esa religión de su momento fue la misma que crucificó a nuestro Salvador. Porque así lo definen los evangelios, que cuando Jesús vino, la Biblia dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y es que habían creado una imagen tan distorsionada del Dios verdadero que se había manifestado a ellos durante tantos siglos, que cuando Él vino no lo conocieron. No se dieron cuenta que Él era el esperado, el deseado de todas las naciones, como así las Escrituras lo anunciaban. Y por eso fue rechazado, fue maltratado, fue lastimado, fue herido, fue crucificado, aunque todo esto era parte del propósito de Dios para salvarnos. Pero lo cierto es que cuando Dios vino, no lo conocimos. Cuando Dios vino, no lo conocimos. Y esto es exactamente lo que hace la institucionalización de las cosas de Dios. Cuando queremos encerrarlas en preceptos humanos, cuando queremos definir
los límites y terminamos poniendo límites a Dios cuando Dios no tiene límites, es incontenible. Él hace lo que quiere y cuando quiere, y lo hace como Él quiere. Y nosotros no podemos decirle a Él lo que tiene que hacer, sino que es Él el que quiere comunicarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien. Cuando Dios visitó la tierra, tomando el cuerpo de un hombre que nació de una virgen, cuyo nombre es Jesús, los hombres no pudieron creer que ese pobre hombre, humilde hombre, que no tenía riquezas, que no tenía buen nombre, que pertenecía a una ciudad de mala fama en ese tiempo, que había nacido en un comedero de animales, que pertenecía a una familia muy humilde, fuera realmente el Salvador del mundo. Y por eso es que no lo conocimos. Y esto es lo que hace justamente la religión con nosotros, nos condiciona de tal manera que nos hace creer en un Dios que no siempre es el Dios verdadero. Pero por otro lado, lo que hace es lastimar a aquellos que con toda sinceridad buscan a Dios. En una oportunidad, un hombre anciano, religioso, que se sentía vacío por la religión, defraudado por la religión y por los religiosos, aún él siendo religioso, se sentía defraudado, vacío, herido, lastimado, abandonado, así como Jesús vio a la gente y se lamentó, se dolió, se compungió en el espíritu y dijo que él veía a los hombres desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y este hombre anciano llamado Nicodemo vino a Jesús porque vio en Jesús algo que no había visto jamás en nadie, algo especial, porque ese es Jesús, algo que jamás había visto en ningún hombre, en ninguna persona. Experimentó a su lado lo que jamás había experimentado. Escuchó palabras que nunca había oído. Y le preguntó qué debía hacer él. Entonces Jesús le respondió y le dijo: lo que necesitas es nacer de nuevo. Este hombre ya grande, de edad avanzada, le dijo: pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre siendo ya viejo? Y Jesús le dijo lo siguiente, y aquí está el principio de todo, el secreto de todo. Jesús le dijo: necesitas nacer del agua y del Espíritu de Dios. Y Jesús le dijo las siguientes palabras a este hombre religioso que no había encontrado en la religión, en las instituciones humanas, la respuesta verdadera a su búsqueda interna de la verdad y de Dios, a la paz, al amor. Jesús le dijo que todo el que nace del Espíritu es como el viento, que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero que se escucha su sonido. El viento tiene voluntad propia
Uno no le puede decir al viento, anda para aquí, vení para allá, haz lo que yo te digo. Así como nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, sino que nosotros tenemos una necesidad profunda de escuchar a Dios, de escuchar el viento, porque Él sopla en el sentido favorable hacia nosotros para que nuestros caminos sean favorables. Él sopla de tal manera que sus caminos nos conduzcan no al fracaso, sino hacia la victoria y hacia la vida eterna. Pero cada vez que el hombre le ha dicho a Dios lo que tiene que hacer, y cada vez que el hombre se ha constituido en el dueño de la verdad, y que ha comenzado a enseñar mandamientos humanos en lugar de escuchar la voz del viento, que sopla de donde quiere y va hacia donde Él quiere. Cada vez que el hombre ha hecho esto a lo largo de la historia, lo dejó a Dios afuera. Y si Dios está afuera, entonces nos sentimos vacíos, huecos, defraudados, heridos, y nos lastimamos unos a otros. Porque cuando Dios no está, lo que no está es el amor, porque Dios es amor. Y todo lo que sobreviene luego es todo lo humano, el egoísmo, los resentimientos, las heridas, aún el odio, la defraudación, el dolor. Veo muchas personas que en su deseo genuino de encontrarse con Dios, se preguntan ¿a dónde tengo que ir para encontrarlo? Y generalmente relacionamos a Dios con edificios, con instituciones, con religiones. Pero realmente Dios está entre la gente, como Jesús estuvo entre la gente. Jesús caminaba por las calles. Jesús visitaba al enfermo. Le daba de comer al hambriento, sanaba las heridas de aquellos que estaban lastimados, levantaba a aquel que estaba caído, permitía que el que no veía, viera, el que no escuchaba, escuchase, que el que no podía caminar, comenzara a caminar, levantaba paralíticos y aún personas que estaban muertas fueron resucitadas por Él. Pero todo esto Jesús no lo hizo en ningún edificio. Porque la misma Biblia dice que no hay ningún edificio que pueda contener a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Jesús estaba en la naturaleza, estaba con la gente. Él hablaba en los montes, frente a los lagos, en las calles, en las plazas. Y cuando estuvo en el templo fue para que lo maltrataran, lo criticaran, se burlaran de Él y finalmente lo juzgaran, lo condenaran y lo crucificaran. Sin embargo, esto era el propósito de Dios, que Él cargara con todos nuestros fracasos, todas nuestras angustias, que Él fuera castigado para que nosotros tuviéramos paz, para que pudiéramos restablecer nuestra perdida relación con el Dios amoroso y misericordioso que nos creó. Esa era la voluntad del Padre. Y allí en esa cruz Él entregó su vida por toda la humanidad.
No le tuvo en cuenta a los hombres ninguno de sus pecados, por peores que fueran. Y las últimas palabras que él dijo fueron: ya todo está consumado. Sin embargo, la muerte no podía detenerlo. Por lo tanto, al tercer día, un día domingo, el Padre lo levantó entre los muertos. Y esa es nuestra fe, que Él está vivo. Y Él se manifiesta en la vida de aquellos que salen al desierto a buscar el viento, a escuchar su voz. Aquellos que salen fuera de toda institución humana, religiosa, creada por el hombre, y están decididos a ser como el viento y nacer del agua y del Espíritu. No es casualidad que el significado de la palabra iglesia es congregación de aquellos que han sido llamados a salir fuera. Hoy el Señor está llamando a los hombres, a las mujeres, a salir fuera, a buscarle donde Él está. Dios está entre la gente, como Jesús estuvo entre la gente. Jesús dijo: yo tengo mis ovejas y yo las conozco por su nombre. Y yo las llamo por su nombre, y ellas escuchan mi voz y me siguen, y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Y Jesús dijo la siguiente palabra. Él dijo: llegará el tiempo en que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Porque Él se hizo un nombre que está por encima de todo nombre. Porque solamente podemos encontrar la salvación en el nombre de Jesucristo. Hoy Dios está buscando a esos hombres y esas mujeres que cuando le pregunten de qué religión sos, simplemente le digan: de ninguna. Pero ¿en qué crees? En Jesucristo. ¿Y cómo se llama tu denominación, tu religión? Yo soy cristiano. No, pero ¿qué tipo de cristiano? Porque hay cristianos de todo tipo, hay tantos cristianos, hay tantos nombres, hay tantas denominaciones. Hoy Dios está buscando a aquellos que digan: soy solamente cristiano. Pero decime quién es tu pastor. Mi pastor se llama Jesucristo. Y yo lo sigo a Él, escucho su voz y lo sigo. Aquellos a quienes le pregunten: pero no, decime cuál es tu iglesia, la única iglesia, porque hay una sola iglesia. Y es el cuerpo de Cristo presente en la tierra. Todo lo demás ha sido creado por el hombre. Todo lo demás ha dividido. Todo lo demás ha separado a la fe más poderosa que puede mover las montañas, que puede convertir a las naciones, que puede transformar el mundo. Los hombres nos hemos encargado de dividirlo, fracturarlo, seccionarlo, poniéndole nombres humanos, diciendo: pertenezco a determinada denominación o religión y mi pastor es el pastor tal y mi iglesia se llama de tal manera, cuando hay un solo pastor y su nombre es Jesucristo, cuando hay una sola iglesia
y es el cuerpo de Cristo que está presente en cada lugar donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Él prometió: yo voy a estar en medio de ellos. En una fiesta religiosa hace unos 2000 años había una multitud de personas que estaba esperando encontrarse con Dios, llenos de conflictos, de crisis, de problemas, de traumas internos, de dudas, de preguntas que no encontraban respuestas. Y a pesar de que esa era una fiesta religiosa, ellos, terminada la fiesta, se sentían huecos y vacíos y defraudados. Y cuando la fiesta estaba terminando, Jesús les dijo las siguientes palabras: a todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Beba gratis. Reciba sin costo alguno, sin necesidad de pagar nada, del agua de la vida que sacia el interior. Porque Jesús dijo: ustedes recibieron gratis y ahora tienen que dar gratis lo que han recibido. Por eso es que Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba.